Buenos días. Hoy día tocaremos el tema de eligiendo el diseño de estudio. Mi nombre es Cristian Mejía y podré guiarlos este día para poder hacer este tema. Bueno, siempre tienen que pensar antes qué quieren investigar. Una enfermedad, uno o varios casos, una población, cómo se investigará, de algo ya ocurrido, de algo que recién ocurrirá. Todo esto vamos a ver. Hay múltiples diseños que lo pueden hacer factible. Entonces simplemente se tiene que escoger uno. Como ven acá, existe desde investigación cualitativa, pasando por reporte de casos, serie de casos, descriptiva, transversal analítico, casos controles, cortes, como por ejemplo Framingham, que daremos por ahí algunos ejemplos, experimentales y revisión sistemática metaanálisis, que es lo último. Y según esto se divide, bueno, acá está al revés, desde bajo nivel de evidencia, anécdotas, casos clínicos, hasta la máxima evidencia actualmente, que es metaanálisis, ensayos controlados y aleatorizados o alguna revisión sistemática por ahí. Empecemos por lo más básico, cualitativo o cuantitativo. Si es que se quiere hacer algo cuantitativo, como se puede observar, esta parte señalada por el círculo muestra todos los que son posibles estudios cualitativos, que son la contraparte de lo cuantitativo, en donde se pueden hacer entrevistas a un grupo para ver su opinión, para ver su conocimiento de algún tema, y se puede hacer entrevistas estructuradas, no estructuradas, método de participación, observación de participantes. Es básicamente cuando no se tiene mucho conocimiento de un tema, se desea ver cómo están de conocimiento, de actitudes, de cosas así, y se hace como una entrevista a un grupo de personas que se le llama los insiders o los expertos locales. Es como que tú vas a una comunidad y buscas a representantes, digamos, el alcalde, el párroco, el representante municipal, etcétera, etcétera, y les haces las entrevistas para entender factores sociales y culturales que influyen en actitudes, comportamientos. Bueno, para entender el porqué, el cómo detrás de estos comportamientos. De acá vienen algunos estudios descriptivos, reportes de casos, series de casos, estudios descriptivos per se, prevalencia, incidencia, que no van a ser tocados a profundidad en este video, sino en otro video del curso que están realizando, se tocará a profundidad este tema. Así que lo paso rápidamente. Un punto muy importante son los estudios transversales, que son los estudios, como ven acá, que muestran a una población en un momento del tiempo. Transversal quiere decir que se toma en un solo punto del tiempo las encuestas, las historias clínicas, los datos. Y ahora hay transversal analítico y transversal descriptivo. Transversal descriptivo sería lo anterior que hemos visto, los estudios descriptivos todavía más. En cambio, los transversales analíticos son como este estudio de acá, en donde en un punto del tiempo se determina el nivel de conocimiento sobre emergencias médicas en estudiantes de medicina de universidades peruanas. Se pueden realizar, como pueden haber, hay materiales y métodos, un transversal analítico. ¿Por qué? Con la medición de una encuesta, en un punto del tiempo se determina cuánto saben los estudiantes de emergencias médicas. Así se puede desarrollar. Su contraparte sería lo que vamos a ver a partir de los trabajos de cohorte, los estudios longitudinales, que miden en 2 o más tiempo la ocurrencia de un evento. Entonces, estos estudios transversales analíticos miden en un solo punto cómo está una situación. Otros estudios que también miden en un solo punto del tiempo, pero son un poquito más especializados, más detallados, se podría llamar, más complejos, son los estudios de casos y controles. ¿Por qué más complejos? Como ven acá, en la parte izquierda se ve si es que están previamente expuestos y no previamente expuestos. ¿Por qué? La parte izquierda te dice que es todos aquellos que son los casos, considerados los casos de una enfermedad, de una patología, de una condición, y la parte derecha son los que no desarrollan los casos o son los controles. Ahora, ¿por qué es más complejo que un transversal analítico? Porque un transversal analítico no necesariamente tienes que definir casos y controles, son más, en un momento tomas una encuesta y determinas quiénes tienen buen conocimiento y quiénes tienen mal conocimiento. En un momento ves a una población y determinas un grupito que tiene diabetes y otro grupo que no tiene, pero no necesariamente se llama control. En cambio, en este tipo de estudios sí tienes que tener la certeza de que son casos, con una prueba buena, por una prueba diagnóstica. Por ejemplo, si vas a una campaña de salud y le sacas a todo glucosas con el hemoglobin test, con una microgota de sangre, no puedes decir que son casos de diabetes,
¿Por qué? Porque solo es una prueba de tamizaje, no tienes la certeza de que realmente es así. Tendrías que hacerlo con un test de tolerancia a la glucosa o con la hemoglobina glicosilada para que digas, estos realmente son casos de diabetes. Y los controles también se tienen que ubicar de una manera especial, porque los controles no son, bueno, ya a ver quién sea. No. Los controles tienen la definición de ser lo más parecidos a los casos, excepto en que tienen la enfermedad. Quiere decir que si es que estás haciendo un estudio de diabetes en una población de un hospital, por ejemplo, entonces los controles tienen que ser del mismo hospital, de las mismas clases socioeconómicas, por ahí algunos lo varían en cuanto al sexo, a edad, para que sean de edades y sexos similares, para que no haya mucha confusión, o algunos ya lo hacen esto ya en la parte estadística. Lo hacen previo o en la parte estadística, cualquiera se puede hacer. Entonces este es el estudio de casos y controles. Por ejemplo, acá fue esto de acá un estudio de casos y controles, pero en zona rural y en zona urbana. Así definieron ellos. Lo puedes definir así, lo puedes definir de otra manera, pero tienes que definir adecuadamente tus casos y tus controles. Algunas por acá diferencias es cómo se puede luego desarrollar también la parte estadística, porque requiere un modelo especial. Por ejemplo, en la parte de transversal analítica se leerá con razones de prevalencias, acá ya se lee con odds ratio o riesgo de odds y todo lo demás. Siguiente diseño puede ser un diseño de tipo cohortes, en donde en una cohorte ya se hacen 2 o más mediciones en el tiempo, a comparación de todos los estudios anteriores, valga decir, serie de casos, los descriptivos, transversal analítico y caso control. Esos son solo transversales, se mide en un punto del tiempo la ocurrencia. Acá no, acá tienes 2 puntos del tiempo. Como ven, acá arriba tenemos la población, por acá excluido o no excluido, y lo importante del estudio de cohorte es que no empieza como el caso control buscando los casos y los controles y viendo factores atrás. Acá empieza buscando expuestos, como ven acá al lado izquierdo, y los no expuestos al lado derecho. Por ejemplo, exposición a algo. Digamos que vamos a ver el seguimiento de nuestros pacientes diabéticos acerca de quién tiene buen conocimiento acerca de su enfermedad o acerca de nutrición, por ejemplo, un caso. Entonces, esos son los expuestos a buen conocimiento en nutrición. Y los no expuestos serían los que no tienen una buena exposición a una nutrición. Y nosotros queremos ver en el tiempo quién desarrolla, por ejemplo, pie diabético. Entonces medimos un primer momento quién tiene una exposición o no exposición a buen conocimiento de nutrición, y en un segundo momento ya si es que desarrolla o no desarrolla el evento. Por supuesto que en esto del tiempo puede ser relativo. ¿Por qué? Para que desarrolle un pie diabético puede ser 5, 10, 15 años. Se tiene que esperar. Son enfermedades crónicas de larga data para que pueda desarrollarse el evento. En cambio, enfermedades o cosas más rápidas, por ejemplo, a un turista que viene del extranjero a una ciudad con bajo potencial o bajo recursos de higiene, la exposición sería que se hayan informado o no se hayan informado de las medidas preventivas para lo que es hacer turismo. Y el evento sería muy rápido, por ejemplo, hacer diarrea del viajero. Entonces, se tiene que ver, el tiempo también es distinto. Esto es lo que diferencia. Por ejemplo, acá hay una cohorte para pacientes con infección por VIH, en donde presentan una exposición determinada para que puedan encontrar un desenlace que se le llama en los cohortes. Este es otro diseño y es un diseño un poco más complejo porque por el tiempo de seguimiento. Otro estudio muy importante es un estudio de tipo experimental que también tiene 2 o más mediciones en el tiempo, ya lo vamos a explicar, pero ya es más complejo que una cohorte. ¿Por qué? Porque en una cohorte tú podías determinar simplemente con la observación. Tú ves a un grupo y al otro grupo, como pusimos el ejemplo, un grupo con buen conocimiento de nutrición y otro grupo que no, y lo ves en el tiempo, pero tú no les dices, bueno, a este primer grupo le voy a dar A y a este segundo grupo le voy a dar B. No, tú solo observas en los estudios de cohorte. En cambio, en los estudios experimentales, tú ya controlas la intervención, tú ya determinas a quién le va un tratamiento y a quién le va otro tratamiento. Por ejemplo, acá estamos con el esquema de un estudio experimental. Todos estos esquemas son recogidos de una exposición que tuve de uno de mis maestros, el doctor César Cárcamo. Como siempre está acá el agradecimiento a él. Entonces tú tienes en la población
y haces primero la exclusión y todo lo demás. Y es un punto importante acá, que un buen estudio aleatoriza. Por ejemplo, un grupo A lo aleatoriza al azar. Eso es justo la característica de la aleatorización. Entonces, estás tú estudiando en tu misma población de diabetes, por ejemplo, en tu misma población que estabas estudiando hace un momento, y tú dices, ok, yo quiero ver si una intervención, si algo que yo les doy o no les doy, les puede cambiar el curso de la enfermedad. Por ejemplo, a tu grupo de diabéticos que estabas siguiendo en el hospital, entonces tú dices, ya, a un grupo aleatoriamente le daré charlas de nutrición, y a otro grupo le daré un folleto, les daré un video en YouTube para que lo puedan ver. Entonces, al grupo acá de la izquierda es el grupo expuesto a la intervención, valga decir, la charla nutricional, y el grupo acá a la derecha el no expuesto a la intervención. ¿En qué se diferencia la corte? Porque en el estudio experimental, como lo repito, tú ya controlas la intervención, tú dices a quién va la intervención y a quién no. Es una intervención educativa, por ejemplo, pero el estudio más común en un experimental es el ensayo clínico, en donde, por ejemplo, a una población, a una parte le dices, tome este medicamento A, y acá en lo derecho a otro sería, toma este otro medicamento, toma el placebo, etcétera, etcétera, y tú ves en el tiempo un desenlace. Entonces el estudio experimental ya interviene, ya tiene una medida que tú has controlado, que tú has dicho ya. Y se caracteriza por otras cosas, como la aleatorización es algo muy importante, porque así se permite homogenizar las poblaciones. La población A que le das 1 y la población B se van a aparecer en sexos, en edades, por el mismo hecho del azar. Entonces este es un estudio experimental. Ahora, claro, también tiene algunas cositas por ahí, pero como ven por acá, haciendo una búsqueda hace un tiempo de estudios experimentales, como pueden ver acá en donde dice límites activados, entonces busqué con estudios clínicos controlados, randomizados en el título, y hay cientos de miles de estos estudios, porque se hacen muy comúnmente para probar medicamentos, fármacos, nuevas drogas, etcétera, y son muy comunes en la parte de laboratorios, de farmacéuticas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estos son algunas cosas que también se tiene que saber de los estudios experimentales. Bueno, son difíciles para efectos raros, por ejemplo, cuando una enfermedad es rara o algo, se tienen que hacer estudios multicéntricos muy grandes para enrolar a pacientes, porque en cada sede puedes encontrar 2, 3 personas y requiere 100, 200, siempre según el tamaño muestral. Y también cuando tienes periodos de introducción prolongado, por ejemplo, como les poníamos, si queremos ver cómo influye una droga para el pie diabético, esto podemos esperar 15, 10 años, entonces es poco útil para esto. Entonces ahí sería mejor un estudio de casos y controles, en donde ya ves a los casos y les buscas controles para ver qué factores se asociaron retrospectivamente. Tiene limitaciones éticas por la experimentación en humanos. Por supuesto que esto, si es que es bien controlado, si es que es bien llevado, aprobado por un comité de ética, no hay problema. Siempre buscando la equipoise, que se le llama, o el equilibrio entre diferentes influencias sociales, que haya bien para un lado, bien para otro lado, no solo beneficiando a un grupo. Esto ya lo ve la parte ética. Y bueno, costoso en intervenciones complejas o nuevas. Un estudio experimental puede costar cientos de miles o hasta millones de dólares en desarrollo de fármacos. Por eso no es tan fácil hacerlo cuando tienes todavía poca economía o no tienes una subvención o un gran detrás. De ahí vienen otros estudios, que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que estos ya son tipos de estudios que resumen o que juntan varios estudios previos. Puede ser de un solo tipo de diseño. Digamos, con el mismo ejemplo de diabetes, queremos saber que si es que una intervención es buena para prevenir o no el pie diabético. Entonces nosotros hacemos primero una revisión sistemática. ¿Y en qué se basa? En que tú buscas en internet, en metabuscadores o en buscadores académicos, dígase Scholar Google, PubMed, Hinari, tú pones las limitaciones en cuáles buscar y en cuáles no, todos los estudios de ensayo clínico que hayan tenido una intervención para la mejora de pie diabético. Entonces buscas un tipo de estudios. No vas a combinar cohortes con experimentales, con casos controles, no. Si quieres ensayos clínicos, buscas todos los ensayos clínicos de este tipo. Y entonces ves, digamos, la intervención nutricional para mejorar
el desenlace de pie diabético o no, la presentación de pie diabético. Y buscas y, digamos, encuentras estudios, varios estudios, y les pones las características, simplemente describes qué encontró cada estudio, cuántos pacientes, cuánto fue su porcentaje de pie diabético, etcétera, etcétera. Esa es solo una revisión sistemática. En cambio, como pueden ver acá en la figura, un metaanálisis ya lo que hace es, aparte de encontrar los estudios, como ven acá han encontrado 1, 2, 3, 4, 5 estudios. Estos son los resultados de los estudios, que bueno, es motivo de otro tipo de exposición de qué significan estas rayitas, estos puntitos, estos cuadraditos, pero estos son los resultados de 5 estudios. Como pueden ver, acá están los ratios, los pesos, los intervalos de confianza del riesgo relativo, y no solo los describe, no solo da sus valores, sino también toma sus datos, toma lo que ellos han encontrado y hace un resumen de todos esos datos, acá entendiéndose por este rombo negrito que está al final, en donde dice total del 100%. Entonces, perfecto, ellos sacan un resumen de estas 5 investigaciones, toman sus datos y dicen, mira, ¿sabes qué? Algunas cruzaban la unidad, otras no cruzaban la unidad, su intervalo de confianza, como ve, pero el resumen es este de acá, que está en un solo punto de la evaluación. Entonces, acá como ven, esto es el resumen de 5 investigaciones. Y esto se puede hacer con ensayos clínicos, con grupos de cohortes, grupos de caso control. Hay software especiales inclusive que generan estos gráficos, estos resultados y todo lo demás para que puedan ser utilizados. Más estudios, por supuesto que pueden haber metaanálisis. Hay metaanálisis inclusive 2 o solo 3 estudios porque son muy especializados. Pero hay ya metaanálisis que en realidad se han hecho muchos estudios del tema y por ende hay muchos resultados, como en este caso que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 estudios. Y el total está acá también, que puede verse en el rombo. No siempre es un rombo, a veces es un cuadrado, no siempre son estos tipos de puntos. Eso ya depende entre uno y otro metaanálisis. Entonces se puede hacer. Y hay estudios en donde siempre se hace primero una revisión sistemática y luego un metaanálisis de los datos encontrados, como pueden ver acá. Systematic Review and metaanálisis de estudios de cohorte en este caso. Entonces, como ven, no solo se toma ensayos clínicos, ensayos controlados, ensayos clínicos, pero se puede tomar un solo tipo. Si tomas ensayos clínicos, solo ensayos clínicos. Si tomas cortes, solo cortes. ¿Por qué? Porque buscas homogeneidad. Buscas que hayan sido, y tú lo evalúas como investigador, varios tipos de trabajos y ves que hayan cumplido una metodología determinada. También hay otro tipo de publicaciones, como las cartas al editor, por ejemplo, que son comunicaciones cortas que se le hacen al editor para determinar algún punto importante para la salud pública o para dar a conocer unos breves resultados, como por ejemplo acá, impacto de las campañas mediáticas de la pandemia de H1N1. Otro, atención urgente en una población pediátrica rural, un punto de atención continuada. Acá por ejemplo parece lo que es una experiencia o un tema de salud pública. Otros estudios también son los originales breves o los descriptivos breves, en donde son investigaciones pero que no llegan a tener muchos resultados y solo hacen una descripción, o puede ser inclusive un estudio analítico, pero muy corto. Breve ya define cada revista. Algunas revistas te dicen, bueno, para mí un artículo original tiene hasta 5.000 palabras, hasta 30 referencias y un resumen que tiene hasta 250 palabras. En cambio, un original breve tiene solo 2.000 o 3.000 palabras en total del artículo, tiene hasta 20 referencias y tiene 150 palabras en su resumen, por ejemplo, como en este caso la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Esos son sus parámetros para original breve. Entonces das a conocer igual que un estudio, pero algo más pequeño. Otras publicaciones, por ejemplo, un tema de actualidad que una revista le pide a un experto que mencione un tema, haga una revisión y pueda hacer un artículo en donde, por ejemplo, acá dice incorporación del enfoque intercultural en el sistema de salud peruano. Le pide la revista, esto generalmente es por pedido, no que tú quieras hacerlo y lo mandes a una revista, es muy pocos los casos que se dan de eso, pero generalmente esto es a pedido de un tema en especial que es importante. Y bueno, en circunstancias determinadas se generan epidemias y se puede hacer un reporte de brotes. Por ejemplo, acá, transmisión de tuberculosis en un área con baja incidencia, un estudio epidemiológico y molecular. Hice algunas estadísticas hace unos años cuando realicé la maestría y se puede ver la creciente tendencia de cómo
se incrementan los reportes de brotes hace unos años, y situaciones frecuentes como esta también se puede dar cuando nosotros participamos en el terremoto de Pisco en el Perú en varios años. Ya en el 2007 pudimos haber hecho algo así, reportamos algo breve para una revista muy local. Bueno, entonces hemos dado un repaso en general por varios diseños de estudios. Lo importante es que ustedes tienen que ver lo relevante para la comunidad local y científica, cómo se puede investigar de una mejor manera, si es que es mejor un tipo de diseño u otro tipo de diseño. Investigar lo que no se sabe, porque si vas a describir la prevalencia de diabetes en un hospital, deberían haber cientos de estudios de ese tipo. Entonces tienes que ya buscar algo más interesante, novedoso y todo lo demás. Hay una metodología que se llama FINER, el acrónimo de factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Búsquenlo en internet para que puedan tener una idea de cómo se hace. Otro también que pueden investigar es lo que les aconseje un experto, para que puedan ver, ok, quiero investigar esto y es el mejor tipo de diseño. Acá hay dos tipos de expertos: el experto temático, que te dirá, mira, es interesante investigar en la diabetes y en la nutrición, y el experto metodológico, estadístico, o que combina ambas condiciones, que te dirá, ok, investígalo de esta manera, mediante una encuesta o mediante un estudio de corte, se tiene que hacer así, así. Pero siempre cómo se debe investigar, con calma y bien planeado, haciendo un proyecto de investigación, pasándolo por comité de ética, absorbiendo las dudas, haciendo una buena búsqueda bibliográfica, todo lo que les enseñan en los cursos o en este tipo de cursos online. Y bueno, si quieren hacerlo ya, una visión macro es lo más recomendable. Por ejemplo, muchos alumnos vienen y dicen, ya quiero hacer algo ya en una campaña de salud. Bueno, no salen cosas buenas si es que se hacen a la loca. Puedes hacer un pequeño reporte o algo de los casos, etcétera, una visión más grande, más macro del tema. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Antes de la especialidad, durante la especialidad, después de la especialidad, eso es no hay problema, no hay una incongruencia con el tiempo que lo hagas, siempre se puede hacer. Y al final los beneficios siempre serán los clásicos que se vienen dando en todos los cursos: satisfacer la curiosidad, seguir una línea que les guste, una especialidad, ayudar a mejorar la situación. Por ejemplo, en nuestro país, en Perú, el Producto Bruto Interno que se da para investigación es mínimo. Entonces pueden ayudar con estos estudios a hacer algo por el reconocimiento del gremio y de otras instituciones. Preguntas, en realidad pueden hacerse por vía online, por vía virtual, según el tipo de curso, pero esto sería todo por el momento para esta exposición. Muchas gracias.